Evangelio y hoy vamos a hablar de la palabra de Dios, a lo cual es parte fundamental de nuestro culto racional que venimos juntos como iglesia ofrecerle al Señor, porque creo que todos estamos viviendo al Señor y dándole un culto todos los días, en todos lugares, solo que solamente. El domingo lo que hace la diferencia, que venimos como cuerpo, como iglesia, que juntos, y eso es lo que el Señor mandó, darle un culto racional, un culto vivo, un culto de comunión y recordar lo que hizo por nosotros y por supuesto la tortilla de la frutilla, la frutilla de la tortilla, escuchar a Dios hablando a nuestros corazones, porque esto es lo que nutre nuestra vida como cristianos. Y como había dicho, hoy el tema va a ser sobre una pregunta que hice, que dije cuando estaba hablando sobre Balaam, y dije que lo espiritual no es lo mismo que lo sobrenatural. Y me vinieron unas cuantas preguntas de acá y de fuera, porque eso subió al aire, y preguntando cómo es que lo espiritual no es sobrenatural. Y sí, el tema de nuestro mensaje hoy es el peligro de no discernir lo espiritual de lo sobrenatural. Y es un peligro terrible, es un peligro terrible. Y eso vamos a demostrarlo de por qué es terrible. Pero primero voy a dar una anécdota, pero una anécdota de un versículo bíblico. Una imagen que Proverbios dice, engañosa es la gracia y vana es la hermosura. Hablando de la mujer, el salmista dice, engañosa es la gracia y vana es la hermosura. Pero la mujer que teme a Jehová, esta será, mujeres, alabada. Esa será alabada. Entonces, el sabio Salomón habla de dos cosas diametralmente diferentes. Una es la gracia, está hablando no de la gracia salvífica, está hablando de la gracia, que es decir, la belleza, la hermosura, el sonriso. Mirando a una mujer y veo una mujer bella, linda, hermosa. Y todavía, añado yo, no al salmista, a la anécdota que estoy haciendo, y todavía hija única de un millonario. Y te casas con ella. O hombre, o un hombre también. Bello, lindo, hermoso. Parece Alain de lejos, Alain de longe. Millonario, tiene el último auto, una bruta casa. Y bueno, ya se sabe, ¿no? El mundo que vivimos, miran eso y dicen, ay, qué lindo. Y te casas con esta mujer o con este hombre. Encontrás un carácter infernal. Un vivir diario terrible. ¿Cuántos días aguantarás así? ¿Cuántos días aguantarás así? Estoy seguro que te vas aguantando un día, 2 días, 3 días, un mes, 2 meses. Y les garantizo, con toda esa hermosura y con toda esa fortuna, con un diario vivir infernal, imposible que alguien pueda aguantar. ¿Qué nos dice el sabio Salomón? El temor a Dios es incomparable con la hermosura, con la riqueza, con los bienes y con todo lo que es terrenal, natural y temporal. ¿Me entienden? Bueno, ahora cortamos esa imagen y volvemos a nuestro estudio. El peligro de no discernir lo espiritual de lo sobrenatural. Es un peligro terrible. ¿Por qué? Porque tal cual es la diametralmente diferencia que hay en la imagen que vimos, así es lo espiritual de lo sobrenatural. Entonces, hablar, hermano, de lo espiritual y lo sobrenatural es hablar de realidades totalmente distintas. Y para eso los invito a leer un pasaje muy conocido
en Mateo capítulo 7. Dejen la Biblia abierta allí. Lamentablemente, todos los que están acá, estoy seguro que todos los que están acá, conocen la realidad que hoy las iglesias viven. No generalizo. Pero la mayoría de las iglesias, hermano, hoy, el tema ¿cuál es? Sanidad, prosperidad, libertación, victoria, un montón de cosas. Todo apunta a lo sobrenatural. Es el tema que hay hoy. Es el tema que hay. Incluso el anuncio, las propagandas que hoy es todo sobre lo sobrenatural. Y vamos a ver lo que Jesús nos dice en en esos 3 versículos que hablan sobre esta realidad que queremos hablar. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. ¿Quién tiene una nueva traducción viviente? Va a decir así, apartaos de mí, agente del mal. ¿Alguno tiene nueva traducción viviente? Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Esa nueva traducción viviente? Bueno, pero la palabra correcta, hacedores, la palabra correcta en el original, apunta a agentes de maldad. Agentes de maldad. No os conocí, apartaos de mí, agente de maldad. Y bueno, hermano, en ese pasaje vemos al Señor haciendo énfasis claramente entre la diferencia entre lo espiritual y entre lo sobrenatural. El Señor mismo, Jesús, está haciendo en esto. Cuando hablamos de lo espiritual, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de lo espiritual, ¿de qué hablamos? Estamos hablando, hermano, de la verdadera condición eterna de una persona, de su esencia eterna, espiritual, porque el ser humano, su verdadero ser es espiritual. Ese cuerpo que vemos, en poco tiempo irá al polvo. ¿Qué es lo que quedará vivo? Nuestro verdadero ser que es espiritual. Entonces, cuando hablamos de espiritual, esa carne que está bajo pecado, en corrupción, es temporal. Su fin, por más que va a 120 años, quiera Dios que no, quieren que ustedes lleguen a 120 años, los felicito, pero yo cuanto antes quiero partir. Y ese cuerpo irá al polvo. ¿Qué es lo que quedará? Nuestro verdadero ser. ¿Y cuál es tu verdadero ser? Espiritual. Ahora, ¿nuestro verdadero ser es eterno? ¿Sí o no? No. Eterno solo Dios. Nuestro verdadero ser es inmortal. A los seres humanos, a la criatura, Dios nos dio una vida inmortal. Eterno solo Él, porque de eternidad a eternidad Él es Dios. Nosotros tuvimos inicio. Pero ese que nos hizo inmortales. Entonces, cuando el cuerpo se va del pecado y esa carne, quedará nuestro verdadero ser, lo espiritual. Entonces, cuando hablo de lo espiritual, estamos hablando de lo que es eterno. Estamos hablando de lo que va a ir a la eternidad junto a Dios. Entonces, cuando hablamos de lo espiritual, hablamos de lo eterno. Un hombre natural, es decir, la Biblia misma nos muestra 2 condiciones del ser humano. 2 condiciones. Un hombre natural, nacido en el mundo, nacido en el pecado, lejos de Dios, muerto en su interior, vive
según sus emociones, según su mente natural, pecaminosa, aunque confiesa ser cristiano, aunque pertenece a una iglesia, si no ha sido transformado por Cristo, si no ha vivido la vida de Cristo, si no está en Cristo y caminando en Cristo, si no ha sido cambiado por Cristo, por más que tenga 50 años en una iglesia, sigue siendo un hombre natural, mortal, perdido en sus pecados y sus ofensas. Esta es la realidad. Entonces, hermanos, la realidad del hombre sin Cristo y esas dos condiciones que tenemos, a una persona transformada y a una persona que todavía no sigue transformada. Porque ser parte de una iglesia, de una denominación, no es transformación. No es transformación. Pertenecer a una, ser obrero, ser pastor, ser anciano, ser líder, ser qué sé yo, misionero, ser lo que sea, no te hace ser una persona espiritual. La única forma de ser una persona espiritual es tener la vida de Cristo. Tener la gracia de Cristo que transforma nuestro ser. Por eso Jesús dijo, el que nacido de la carne, carne es. Y lo que nacido de la carne, si le pones en un catedral, si lo pones en una iglesia, si lo pones atrás del púlpito, si lo pones a tocar, si lo pones... Lo que nacido de la carne, carne es. Lo que nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero Espíritu es ¿con quién? Con el Señor. El que nacido del Espíritu, por el poder del Espíritu, y está en Cristo, es uno con el Señor. Y eso en todo lugar, en todo espacio, en todas las condiciones, en todas las situaciones. Entonces, alguien puede decir, pero ¿cómo esas personas impías y esas personas que no tienen Dios, o cómo, por ejemplo, esos cristianos que hacen cosas bien? Muchos alegan, muchos se confunden porque son bien, porque hacen cosas buenas. Y hermano, entiende una cosa. Cuando Dios hizo el hombre y lo puso en el jardín, le puso dos árboles. El árbol del bien y del mal. Y el árbol de la vida. Cuando el hombre desobedeció a Dios y cayó de la gracia de Dios, ¿comió de qué árbol? Del bien y del mal. Entonces, ahora la pregunta que yo hago, ¿ese bien y mal, según quién? Cuando nosotros decimos, ay, pero fulano es pastor, o líder, o cristiano, o quien sea, pero es una persona de bien. Pero escuche, ¿bien según quién? Es decir, no olvidamos que el árbol que nos alejó de Dios, el árbol que nos llevó a la muerte, el árbol que nos llevó a la condenación, tiene el bien y el mal, pero no el bien según Dios. ¿Qué fue necesario? Fue necesario venir a Cristo, morir por nosotros, dar su vida, ¿para qué? Para que en Cristo Jesús nosotros volvemos ¿a dónde? A Dios. ¿Por qué? Porque ya no se trata del bien o del mal. Se trata si estás en Dios o sin Dios. Como todos pecaron y fueron destituidos de Dios, la única forma de volver a Dios, ¿cuál es? Por Cristo. La única forma. Por eso Dios nos ve en Cristo. Y la vida del cristiano está en Cristo, se mueve en Cristo, en toda parte está en Cristo. ¿Por qué vivimos con una forma diferente? Dividimos nuestras vidas porque no hemos entendido lo que es vivir en Cristo. No hemos comprendido lo que es vivir en Cristo. Y hermano, por favor, vení un poquito. Sí, tú que artista, vení. Ponete atrás de mí. Un ejemplo trucho, ponete atrás de mí. No, de otra forma, no sea mala. Dame tu mano. Vivir en Cristo, hermanos, es esto. Llevo Cristo conmigo a toda parte. Por supuesto, no voy a llevar un bruto hombre como esto. Es un problema de espalda, aunque a veces me alivia. Llevar a Cristo es esto. Llevar a Cristo en tu matrimonio, llevar a Cristo en tu trabajo, llevar a tu Cristo en la calle,
llevar en Cristo a toda parte. ¿Está bien así? Hermano, cuando no entendamos esta realidad, ¿sabe qué? Seguimos toda la vida unos infantes no, unos niños. No crecemos. Y lamentablemente, cuando no hay crecimiento espiritual, cuando no hay vida espiritual, el hombre empieza a apuntar a todas otras cosas que atraen al hombre natural. Por eso hoy tenemos montones de iglesias que ¿a qué apuntan? A lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque no hay la vida de Dios. No hay vida de Dios. Si hay vida de Dios, tenemos hambre y sed ¿de quién? De Dios. ¿Quién dijo yo soy el pan que descendió del cielo? El miércoles estamos estudiando esos temas, empezamos ese miércoles. ¿Quién dijo yo soy? ¿Por qué tú crees que Jesús dijo yo soy el pan del cielo? Porque le encantaba como son los baguetes. Jesús dijo, yo soy el pan que tú, que te recibiste la vida por el Espíritu, no tenés vida si no te nutres del pan. Entonces una persona nacido, un bebé que salió de la panza, ¿por qué llora? Quiere leche. Y cuando le ponen en el seno de su madre, ¿qué hace? Comienza a chupar y se acalma. ¿Por qué? Porque sus entrañas están se saciando de la leche natural que tiene que nutrirse. Entonces un cristiano no tiene esa sed por el pan vivo, porque el pan vivo es Cristo. Y si tengo sed de Cristo y hambre de Cristo, tengo que tener sed y hambre de su palabra, porque Cristo se hizo carne, se transformó en la palabra. Sus discípulos, cuando escribieron la palabra, ¿hablaron de qué? Los discípulos, cuando escribieron la palabra, ¿hablaron de qué? Juan, ¿qué dijo? Lo que hemos visto y nuestras manos nos tocaron, de esto hablamos. Los discípulos hablaron de los 3 años y medio que vivieron con la vida que es Cristo. Nos escribieron las Escrituras. Ahora nosotros hoy que recibimos las Escrituras, no tenemos a Cristo físicamente, ¿de qué nutrimos? ¿De qué vivimos? Del agua viva, del pan que descendió del cielo. Para no entrar en tinieblas, andamos en la luz, porque Él es la luz. Entonces un hombre espiritual vive esas realidades. Y no la vive un día solo. Pregúntale a ese gurí que está allá, si solo fue cuando nació, lloró por la leche. Todo el día llora por la comida. Y lo primero que le pasa a los padres cuando tienen niños, si llora, ¿qué pensamos? ¿Será que está con hambre? Lo primero que pensamos. Entonces le damos un pancito, le damos una cosita para ver si acalmamos su hambre. Ahora, un cristiano que tiene la vida de Cristo en él, que ya ha nacido espiritualmente, ¿va a tener hambre de qué? De Dios. Una iglesia que ha entendido a Cristo y caminando en Cristo va a anunciar ¿qué? A Cristo. Por eso la Biblia dice, ¿alguno está en Cristo? Nueva criatura. La nueva criatura, ¿por qué nueva criatura? ¿Por qué? Porque ahora, esa criatura vivía ¿dónde? En el mundo, en las cosas temporales, en las cosas materiales, en las cosas naturales. Ahora, ¿y esa nueva criatura nació de dónde? Jesús le dijo a Nicodemo, si no nacieres de lo alto. Si no nacieres de lo alto. Y siguió diciéndole, lo que nacido de la carne es, busca las cosas de la carne, su enfoque está en la carne, su mente está en la carne, sus deseos están en la carne. Pero lo que nacido del Espíritu, anhela las cosas del Espíritu. Por eso, 1 Corintios dice, nosotros tenemos la mente. ¿La tenés? Pregunto, ¿la tenés? Cuando te despertás, ¿qué mente tenés? ¿El mate? A ver si Facebook, ¿quién puso? ¿En mi Instagram? ¿Cuál es tu mente? ¿El negocio que voy a hacer? ¿Cuál es tu mente? Cristo ocupa tu mente. Esto debe ser algo real en la vida de un cristiano normal. ¿Puede, hermano, a un cristiano normal no tener esa realidad? No, es un cristiano anormal.
o un cristiano que sigue en la jardinera. Sigue en la jardinera. Y ese cristiano que sigue en la jardinera no se puede distinguirlo de un mundano. Por lo menos yo no lo distingo. ¿Por qué? Porque si no reflejas la verdad que está en ti, la vida de Dios en ti, no tengo ningún derecho de decirte que sos hijo de Dios. No soy yo no soy Dios. Pero ¿por qué lo digo? Para que tengamos cuidado si realmente hemos nacido de nuevo. Tengamos cuidado si hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos solo esa vida. Y por eso digo el peligro de no discernir lo espiritual de lo sobrenatural. Porque lo espiritual habla de tu vida con Dios. Lo espiritual habla de tu eternidad. Lo espiritual habla de la obra de Dios en ti. Entonces, en el pasaje de Mateo que nosotros leímos, propio Jesús dice, en el día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor. ¿Qué quiere decir, Señor, Señor? ¿Qué quiere decir? Pensámoslo bien. Que si esas personas se consideran cristianas. Estas personas no son budistas, ni islamistas, ni shintoístas, esas personas son cristianas. ¿Por qué? Porque en el día del juicio vieron, y todo mundo en el día del juicio, todos van a reconocer que Cristo es el Señor. Por eso a mí me molesta cuando alguien dice, reconoce a Jesús como tu Salvador. Escuche, si lo reconoce o no reconoce, temprano o tarde, todos van a reconocer lo que es Señor. Lo que tú tienes que hacer, rendirte delante de Cristo y decirle, Dios, dame tu gracia, quiero tu vida, vivifícame. Porque temprano o tarde, por más soberbio y orgulloso y hipócrita que tú vives, temprano o tarde toda rodilla doblará delante de Cristo y confesará que Él es el Señor. Entonces, por eso nosotros no hacemos esas invitaciones. ¿Por qué? Porque son insanas. Entonces, esas personas que llegaron y decían, Señor, Señor, esas personas conocían a Cristo. Y por el texto que Jesús mismo dice, se supone que estaban esperando el elogio de Cristo. Se supone que ellos estaban esperando, hablando, uniendo lo natural con lo eterno y con lo carnal con lo espiritual. Y esa gente estaba esperando recibir grandes galardón por Cristo. Esa gente quizás en la tierra decir, wow, creían que son de 5 estrellas, cristianos de 5 estrellas. Ese es el peligro de lo sobrenatural. Esas personas inclusive tenían hecho algunas realidades sobrenaturales, porque no creía que los que anuncian todo el tiempo, venga por tu prosperidad, venga por tu sanidad, venga por tu liberación, venga por esto y por aquello, anuncian todo lo que es natural. Y escuche, usted bien sabe que creemos plenamente en el poder de Dios. Creemos que Jesús sigue sanando y Jesús sigue libertando, pero esto no es la esencia de la vida cristiana. Estas personas, estoy seguro yo, que han sanado enfermos, que han, libertado endemoniados, que han hecho algún milagros, sin hablar de las truchas que hacen para conquistar la mente y esclavizar las personas. Ahora, vamos a pensar, Jesús deja claro en el principio de su parábola, ni todo el que me dice Señor entrará al reino de Dios, ni todo el que me dice Señor es mío. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ni todo el que me dice Señor es verdaderamente mío, puede llevar el título cristiano.
Puede mostrarse la vidriera más brillosa que hay como religioso. Pero Jesús está diciendo, ni todo que me dice Señor, Señor, es mío. Tiene mi vida. Tiene mi naturaleza. Pero Jesús nos dice cuál era el problema de esas personas. Jesús nos dice cuál era el problema de estas personas. Ni todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sino el que hace. Y hermano, entienda que acá no está hablando de hechos. Acá está hablando de una realidad espiritual. ¿Por qué? Porque el que ha nacido de Dios, el que está viviendo en Dios, el deseo de él hacer la voluntad de Dios. Escuche, la voluntad de Dios, les confieso, no es ir a hacer la reja de la iglesia. La voluntad de Dios es que tú vivas tu diario vivir en Dios. Ay, hermano, en Dios puedo fallar, por supuesto. Por supuesto, ¿tú crees que Pedro no falló y Pablo no falló y Juan no falló? Pero acá no está hablando de un hecho específico. Acá está hablando de un vivir según Dios. Ni todo el que me dice Señor entrará, sino el que hace la voluntad de Dios que está en el cielo. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Pregunto, ¿cuál es? Dame solo un slogan, así, una frase. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, que Dios sea glorificado. No crea, por eso, escuche, no crea que Dios, todo lo que escuchamos, no crea que Dios venga por ti, no crea que Dios va a cumplir su propósito en mí. Escucho esa frase, ese día la escuché y por eso posté una cosa. No, Dios va a cumplir su propósito, su propósito. El propósito de Dios para cada hombre, que Él sea glorificado. Y la gloria de Dios en nosotros es solamente a través de Cristo. Porque a través de Cristo estamos en Dios. Entonces, haga lo que haga. Viva lo que viva. Dé lo que des para la iglesia. Si no está viviendo en Cristo, no te vale para nada. Sana millones de enfermos. Liberta millones de endemoniados. Haga maravillas. No te sirve para nada, porque ese sobrenatural no es un sobrenatural que proviene de Dios. Incluso ese sobrenatural no refleja a Dios. Ahora, ¿qué es lo sobrenatural? Después seguimos con Mateo. ¿Qué es lo sobrenatural? Lo sobrenatural, hermano, es una operación que va más allá de lo natural. Es algo que va más allá de lo natural, que abarca tanto el ámbito físico, material o natural, ajeno a nuestra mente. No podemos explicar. Acá una persona que estaba enferma, oré por él, se sanó. Es algo sobrenatural, pero no sé explicarlo. Pero escuche, todo lo sobrenatural tiene una fecha de vencimiento. Esto es lo que nosotros no llevamos en cuenta. Todo lo sobrenatural tiene una fecha de vencimiento. Lo sobrenatural no es eterno. Lo espiritual sí eterno. Entonces, en Mateo 7, esa gente dice, en tu nombre profetizamos. Bueno, muy bien. Entonces yo profeticé para el hermano prosperidad material. Bueno, vas a abundar con la riqueza, vas a tener un Ferrari, vas a comprarle a Paulina un fitito. Vas a tener una casa de 4 pisos y hermano, vas a tener un jet para viajar de acá a San Antonio, a Paysandú, a visitar a los hermanos. Te profeticé todo eso. Ahora te pregunto, tu cuenta bancaria, hermano, va a ser abarrotada, tanto tú y de Paulina. Te pregunto, ¿esas cosas no son temporales? Yo le profeticé esto y supongamos que se cumplió todo. Y que es muy difícil
Cumplir esto sin esfuerzo y sin trampa. Con trampa sí. Es decir, es una profecía, imagínense, es una profecía trucha. Que la plenitud de la profecía que Jesús vino, no para enriquecer a nadie, no para sanar a nadie, no para prosperar a nadie, no para hacer maravilla. Vino a traer vida entre los muertos de los hombres y llevarlos de vuelta a Dios en Él. Esta es la plenitud de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, en tu nombre profetizamos. Bueno, profeticé y cumplió. ¡Wow! Pero todo eso lo que cumplió, ¿cuántos años? ¿1 año, 2 años, 70 años? Terminó. Entonces ese sobrenatural se tornó natural. ¿Por qué? Porque tiene su fecha de vencimiento. En tu nombre echamos fuera demonio. Bueno, muy bien. No voy a nombrar ahí para que nadie se... La hermana Juanita acá vino y sacamos de ella 40 demonios. Maravilloso, 40 demonios. ¿Qué hizo? Vino y se hizo miembro de la iglesia. ¿Cambió su realidad espiritual? No. Lo único que hizo parte de una iglesia. ¿Por qué? Porque claro, se sintió bien, se libertó, se siente otra persona. Vino y hizo parte de la iglesia y ahora y la iglesia ya comienza a mirarla como que algo, wow, extraordinario. Una iglesia sana la lleva y comienza a discipularla, a enseñarle lo que es la vida con Dios y lo que es vivir con Dios. Pero generalmente lo que pasa, vienen, así como cuando se convierte en un cantor o un artista o lo que sea, ya lo ponen como un estrella en el coso. ¿Qué pasó con esa hermana que se libertó? Se libertó. Se hizo miembro de la iglesia. Pero si su realidad espiritual no se cambió en Cristo, de nada le sirve ser liberta del demonio. Aquel padre que el hijo se echaba en el agua y en el fuego, Jesús lo libertó, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos años vivió liberto, sano, comenzó a trabajar, todo bárbaro, se hizo parte de una iglesia y maravilloso, ofrendaba todos los meses y todo bárbaro? Incluso toda la semana iba a arreglar la reja del edificio. Voy a llenarles con la reja hasta que termine. ¿Qué pasó con ese hombre? ¿Cuántos años vivió? 10, 20, 30, 40, 50. Después murió. ¿Qué pasó con ese milagro sobrenatural? Terminó su fecha de vencimiento. ¿Qué es lo que quedó? Lo espiritual. Lo espiritual. Entonces lo sobrenatural se transforma en algo natural que tiene fecha de vencimiento. Nosotros miramos lo sobrenatural como, ¡wow! Y ahí los católicos romanos, es la virgencita que llora, es la virgencita que baila, es la cruz que chorrea aceite, es un montón de porquería que aparecen por toda parte. ¿Qué es esto? Son fenómenos, por supuesto, muchos de ellos son mentiras. Pero muchos de ellos, hermanos, son del propio demonio. ¿Por qué? Porque la gente que es sanada, que vio una gran luz, no buscan a Dios. Siguen aferrados a la idolatría, que es abominación total a Dios. Si esas personas realmente fue Dios, los lleva ¿a qué? A buscar a Dios, a querer saber más de Dios, a querer caminar con Dios, a recibir la salvación de Dios, a ser transformados por Dios y a comenzar a tener la mente de Dios. Entonces es un tiempo, es algo totalmente pasajero, es algo totalmente temporal y que no deja de ser natural. En tu nombre hicimos milagros. Esa gente de Mateo 7 le dijeron a Jesús, en tu nombre hicimos milagros. Ahora, percibieron una cosa que Jesús no dijo, no fue en mi nombre. Jesús no le dijo eso. Y eso es importante, hermano, es muy importante tomar cuenta de esto. ¿Por qué? Porque estas personas son cristianas, son pastores, son ancianos, son gente que junta multitudes. Y a dónde se aplica el sobrenatural, venga por tu prosperidad, por tu salud, soluciona tu matrimonio, venga por si el perro de tu vecino ladra, todo venga que oramos y Jesús, el aladino de la lámpara, acá está para resolver todos tus problemas.
este es el evangelio de los que hacen énfasis en lo sobrenatural. Y vuelvo a decir, nosotros creemos en el poder de Dios que sana, que liberta, que transforma. Pero cuando estas cosas se tornan el centro del evangelio de la vida cristiana, tenga por cierto, Cristo no está listo. Cristo no está listo. Sino el hombre, para el hombre y para la gloria del hombre. Entonces, esa persona le dijo, en tu nombre hicimos milagros. Y Jesús no le dijo, mentira. Jesús no les dijo, no hicieron en mi nombre. No, Jesús no le dijo. Jesús simplemente le dijo, no os conozco. En tu nombre hicimos milagros. Bueno, hicimos un milagro. Hicimos un milagro. ¿Surge milagros, hermano, en nombre de Cristo? Por supuesto. ¿Surge milagros sin Cristo? Por supuesto. Pero el peligro es mirar el milagro y no discernir lo espiritual. Y hoy todo el mundo, te confieso que hasta cristianos verdaderos, ay, fulano, qué sé yo, tenía una pierna menor que la otra y fue allá y se sanó, volvió su pierna. Ay, qué maravilla. Y muchos, voy a esperar la próxima vez que venga para ir allá. Y bueno, ahora hay unos que adelgazan incluso. No encontré ninguno porque adelgazan, no sé si alguno lo vio. Y va y llama a la mujer vistiendo un pantalón de licra. Y una mujer, disculpa a las hermanas que son así, o que somos así. Entonces, ¿sabe lo que hace el pastor? Le hace así. Le toca así la cintura, le hace así. Mira, hermano, 2 tallas adelgazó. 2 tallas. Y sigues viendo la mujer, un hombre gordo. Y dice que ahora, imagínate que Jesús viene, que tú comas como animal, disculpa, traga todo, y Jesús va a venir a hacerte milagro para adelgazarte. Ahora Jesús es formador de moda. Fíjense hasta qué punto el enemigo engaña. Porque si hay algo que el enemigo engaña, es exactamente en lo sobrenatural. Por eso Jesús dijo, por el fruto serán conocidos. Y el fruto habla de la vida en Dios. El fruto habla de un carácter transformado, de una vida apasionada en pos de Cristo, no importa con debilidad, con fragilidad, pero en pos de Cristo. Entonces, se hizo milagro. Y para esto, vamos a ir a Lucas, capítulo 17. Versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a la aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Hermano, esto es algo terrible, porque la lepra era algo terrible. No había sanidad. Eran totalmente excluidos del pueblo. Por eso le gritaron a Jesús de lejos. Entonces, versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron sanados? ¿No fueron 10 los que recibieron el milagro? Pregunto, ¿no fueron 10 que recibieron el milagro? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino ese extranjero. Y le dijo Jesús, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y hermano, ahí ese pasaje está claro.
Acá vemos que los 10 alcanzaron lo sobrenatural. ¿Es uno? Los 10 recibieron lo sobrenatural. Ahora, ¿cuántos fueron transformados espiritualmente? 1. Entonces, creer que lo sobrenatural es igual a lo espiritual, hermano, es el error más grande que puede cometer un cristiano. Principalmente una iglesia. Principalmente una iglesia. Ahora, ¿cuántos fueron transformados en la dimensión espiritual? En su ser, en su verdadero ser. Solamente este que volvió, se hincó a Jesús y lo adoró, dio glorias a Dios. ¿Qué decir? Solamente uno volvió a cumplir el propósito de Dios, darle glorias a Dios. ¿Y cómo le dio glorias a Dios? Rendiéndose a los pies de Cristo. Por eso hermano, la gloria de Dios no es otra que vivir en Cristo y devolverle a Dios la gloria que nosotros tenemos en Cristo y a través de Cristo. No es por lo que tú haces, no es por lo que das, no es por lo que negativo. Cuando realmente está viviendo la realidad en Cristo, todo se torna algo natural. Todo se torna algo natural. Ahora, ¿cuántos fueron transformados espiritualmente? Solo uno. Cumplió lo que Jesús dijo. El que en mí cree, no verá la muerte jamás. ¿Qué pasó con los 9? Fueron sanados. Cada uno fue a su casa. Volvieron a su trabajo. Volvieron a sus planos. ¿Qué más? ¿Cuánto duraron? ¿Y cuando murieron? ¿Qué pasó con el milagro de la lepra? Terminó. Es decir, tuvo fecha de vencimiento. Quizás uno a la semana, quizás uno al año, quizás uno en 10 años, quizás uno a los 70 años. ¿Pero qué pasó? Se caducó, terminó. Otro ejemplo bien claro que tenemos también en la Biblia es el ciego de nacimiento de Juan 9. No abran, si quieren abrir, abren. Juan 9. Jesús pasa, encuentra a un muchacho, lo sana. Era ciego de nacimiento. Lo sana. Después los sacerdotes, que ya estaban totalmente confundidos, totalmente saturados con el tal de Jesús, que prohibían hablar de Jesús, vemos en el versículo 7, si quieren, Juan 9, y le dijo Jesús, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido, enviado fue, y entonces se lavó y regresó viendo. ¿Quién sanó ese muchacho? ¿Quién sanó ese muchacho? Jesús, hermanos. Jesús sanó ese muchacho. ¿Y qué fue esa sanidad? Fue un hecho sobrenatural. ¿Por qué? Porque excede a lo natural. Entienda que lo sobrenatural excede a lo natural. No lo comprendemos, pero no es espiritual. No es espiritual. El peligro de creer que lo sobrenatural es espiritual. Acá vemos a Jesús, sanó al hombre. El hombre recobró la vista. Es un hecho sobrenatural. Pero ¿qué pasó con ese hombre? ¿Cambió su realidad espiritual? No. Observen que cuanto más adelante le preguntaron los judíos, después léelo en su casa, ¿quién te sanó? Y dijo, no sé, tal de Jesús. Que ese hombre simplemente tenía noción de que algo superficial, tal de Jesús. Así fue la respuesta de él. Tal de Jesús. En el versículo 11 respondió él a aquel hombre que se llama Jesús. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, vaya, lávate. Y yo me fui y lavé y recobré la vista. Es decir, ni conocía quién es Jesús ese hombre. Ahora, observen solo esa parte de lo sobrenatural. Ahora vamos a ver la diferencia entre lo sobrenatural y lo espiritual. Vean al versículo 35.
Ese hombre, después de toda la indagación de los sacerdotes y de los escribas, ese hombre después va y se encuentra con Jesús. El versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y él y dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Présteme atención. Ese hombre recibió lo sobrenatural, pero ¿sabía quién era Jesús? ¿Recibió la transformación espiritual? No. Ahora, ¿qué pasó? Y ahí, hermano, es muy importante, observen. ¿Qué pasó? Le dijo Jesús, pues le ha visto y el que habla contigo es. En otras palabras, Jesús le dijo, yo soy. ¿Qué hizo el hombre? Y él le dijo, creo, Señor. ¿Y qué hizo? Lo adoró. Lo adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Y hermano, esta realidad es tal cual de los que hoy creen que ven, creen que están en Jesús, creen que tienen el poder de Dios y apuntan todo a lo sobrenatural. Están ciegos y no se dan cuenta, creen que ven. Están operando muchas veces sin el poder de Dios porque no glorifica a Dios. Y multitudes están en la iglesia atrás de milagros y milagros que no conocen a Dios, que están muertos en su interior, que siguen siendo el hombre natural, carnal, muerto, separado de Dios. Repiten canciones, quizás oran, hacen todo. Pero ¿sabe qué? No tienen la vida de Dios dentro de ellos. No le has amanecido la vida de Dios en sus corazones. No anhelan a Dios. Lo hacen todo por cumplido. Lo hacen por costumbre. Lo hacen quizás por solitarios. Pero el alma que fue transformada en su espíritu anhela a Dios, busca a Dios, va en pos de Dios, quiere caminar con Dios, quiere ser transformada con Dios, llora por sus pecados, quiere caminar y crecer en Dios. Lo sobrenatural quedó chocho. Recibí mi bendición espiritual, mi bendición material y ahora 24 horas al trabajo. Dios sabe que lo amo. Dios sabe que lo amo. Y vaya con esa conversación el día que Dios te encuentre. Entonces, hermanos, acá vemos que el ciego realmente cambió su realidad espiritual cuando reconoció a Jesús, se inclinó delante de él y lo adoró. Ahí hubo un cambio interior. Ahí hubo un cambio interior. Ahora pregunto, ¿qué pasaría si el ciego que fue sanado siguió su vida natural? Comenzó a ver, comenzó a trabajar, comenzó a hacer, se casó, tuvo familia. Llegó en un momento y murió. ¿Y qué pasó? Terminó. Que se murió viendo. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? Es mejor ir a la vida eterna sin ojos, sin manos, sin pie, que te vaya entero al infierno. Y hermano, hoy escuchen, lo digo y lo repito acá para que escucha. Tenemos un montón de gente que están yendo la artimaña más grande de Satanás, que está mandando un montón de gente de las iglesias al infierno, sanas, libertas de los demonios, prósperas, todo, pero están yendo al infierno. ¿Por qué? Su naturaleza espiritual no está transformada. Cristo no es su vida. Y esta es la artimaña más grande que el enemigo ha logrado. Es el lugar donde más el enemigo manda al infierno, no al mundo, sino dentro de las iglesias. Personas que vienen a nombre de Cristo, no buscan a Cristo, no tienen sed de Cristo, no son transformados por Cristo, pero caminan, viven, pero siguen siendo el hombre natural, el hombre carnal, el hombre en pecado y el hombre destituido de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y por más que son bendecidos materialmente, sanos de sus enfermedades, libertos de sus demonios, siguen viviendo bajo de la potestad del maligno.
Que Efesios capítulo 2 dice que todos andábamos en otro tiempo, según los deseos de este mundo, según la potestad del aire que opera en los hijos de la desobediencia. Por eso tienes que preguntarte, ¿quién guía mi vida? ¿Quién lleva mi vida? ¿Vivo realmente la vida de Cristo? ¿Vivo realmente la vida de Cristo? Y hermano, Jesús fue claro en Mateo 27, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fue claro, apartaos de mí. Y qué terrible es aquel día. Qué terrible es aquel día para un montón de gente que cree y que muchos dicen, gloria a Dios, murió, se va para el cielo. Si no vivís con el cielo, porque escuche, el cielo sin Cristo no es cielo. El cielo es cielo por causa de Cristo. Si no vivimos a Cristo, el cielo no es para ti. Entiéndalo, es grosero, pero es así. Es grosero, pero ese es el verdadero amor. Eso es el verdadero amor, de examinar tu corazón. ¿Realmente vivo a Cristo? ¿Realmente he entregado mi vida a Cristo? ¿Realmente anhelo a Cristo? ¿Realmente busco a Cristo? ¿Realmente anhelo el día de que yo voy a encontrar con Cristo? Si no es esta la respuesta, mi pésames. Pero mi pésames con alegría. Todavía tenés tiempo. Todavía tenés tiempo, porque el resto de eso no tiene sentido. No tiene sentido, absolutamente. Y hermano, la Biblia nos muestra claramente que ni todo lo sobrenatural es procedencia de Dios. Eso es claro. Quien estudia la Biblia claramente, lo ve claramente. Por ejemplo, propio Jesús dijo en Mateo 24, se levantarán falsos cristos. No Jesús no dijo, se levantarán falsos brujos. No dijo falsos chamanes. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y van a intentar engañarlos con engaños baratos. Así dice Jesús. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y harán grandes señales. Escuche, no es poca señal. Harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Y un montón de escogidos están engañados. ¿Por qué? Porque yo creo que en muchos de esos lugares hay hijos de Dios, pero niños que no han entendido. Y que creo que Dios en su misericordia, en su tiempo, los hará percibir y entender. Porque llegarán un tiempo, se cansarán de ese plato que no es comida. Y de este líquido que no es bebida. Se cansarán. Ahora escuche, cuando Dios llamó a Moisés en Egipto y lo levantó. Y le dijo, vaya a Faraón. Y echa tu vara. ¿Y tu vara va a se transformar? ¿Qué hizo Moisés? Echó su vara frente a Faraón con sus magos, con sus hechiceros. Echó su vara. ¿Y qué transformó con la vara? ¿Qué pasó con la vara? ¿Y qué hizo? Sobrenatural. ¿O te parece natural? ¿Hay alguna ciencia para eso? Que un palo de madera se transforma en una víbora. Pregunto. ¿Hay alguna explicación natural? ¿Qué hizo? Sobrenatural. Es decir, va más allá de lo natural. Ahora escuche, ¿qué hicieron los magos de Faraón? Hicieron lo mismo. ¿Qué quiere decirnos Dios con esto? No te marees con el sobrenatural, porque el diablo también hace cosas sobrenaturales. Porque lo sobrenatural no tiene nada que ver con lo espiritual. Cuando fue Moisés y echó el agua y el agua se transformó en sangre, ¿qué hicieron los magos y brujos de Faraón? Hicieron lo mismo. ¿Dónde paró cuando Dios dijo basta? Ahí ya no pudieron más hacer nada. ¿Por qué? Porque Dios estaba levantando. Dios le dijo a Moisés, yo voy a levantarme para mostrar mi poder en Egipto.
Después de esto ya no pudieron más hacer nada. ¿Por qué? Porque Dios se levantó y dijo, basta. Pero nos dejó una lección de que cuidado, lo sobrenatural no tiene nada que ver con Dios. ¿Qué decir? No entendamos que lo sobrenatural, todo lo sobrenatural es Dios. No, Dios hace cosas sobrenatural, sí, pero ni todo lo sobrenatural es Dios. Sino, mucho de lo sobrenatural hoy es para engañar, confundir y llevar personas de dentro de la esfera que parece de Cristo al infierno. Y ahí tenemos, ni todo el que me dice, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos maravilla, en tu nombre, no los conozco, hacedores de maldad. Y quizás los que fueron sanados y que fueron libertos por ellos, también fueron junto con ellos. ¿Por qué? Porque en lo espiritual solamente en Cristo y en la vida de Cristo y en el perdón de Cristo y en la justicia de Cristo y en la santidad de Cristo, un hombre puede volver a Dios a recibir una vida nueva. Solamente. No hay otra forma. Y por eso, hermano, escuche. Daniel en Babilonia también estaba rodeado de magos, de hechiceros. Y Dios se levantó para mostrar su poder en Daniel, para mostrar que el único Dios, y el rey de Babilonia reconoció, que el único Dios es Dios de dioses. Pero también, propio Juan nos dice en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 13, también hace, está hablando de la bestia, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Descender fuego del cielo a la tierra, ¿qué es? Pregunto, ¿qué hizo Elías en el monte? ¿Hizo descender fuego o no? ¿Sabe por qué los profetas de Balaam no hicieron? Los profetas de Baal y de Acera, 900 profetas, ¿sabe por qué no hicieron? Porque Dios no permitió. Porque en Apocalipsis vemos que la bestia, ¿qué hizo? Hizo descender fuego del cielo. Entonces, escuche, hermano, no nos mareemos por lo sobrenatural. El sobrenatural de Dios glorifica a Dios, honra a Dios, exalta a Dios, manifiesta el evangelio de la gracia de Dios. El sobrenatural que no glorifica el evangelio, que es el poder de Dios para salvación, no es de Dios. No es de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es el evangelio de Dios? Esto, negativo. El evangelio de Dios es Cristo. Y la vida de Cristo te lleva a querer conocer a Cristo por medio de su palabra. Esta es la verdad del poder del evangelio. Apocalipsis capítulo 16, 13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos. Pues son espíritus de demonios. ¿Qué son? Espíritus de demonios que hacen señales sobrenatural, que hacen señales y que van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla del gran día contra Dios Todopoderoso. ¿Entiende? ¿Entiende, hermano, que lo sobrenatural, esto que apareció y qué sé yo, y vieron a María en una pared, y hay gente que ve a María hasta, discúlpame, en un trasero de un perro. No es broma, es una verdad. Y apareció esto, y apareció Santa Clotilde, y apareció el gaucho Gil, y apareció no sé qué, y tontas cosas. En mi país, milagros por toda parte. Pero ¿sabe qué? La gente no quiere saber de Dios. La gente no quiere saber de Dios, son cada vez más idólatras. Se van de rodillas 3 kilómetros, pero no son capaces de abrir la palabra, no son capaces de desear y anhelar a Dios para caminar con Dios y ser transformados por Dios. Entonces, ¿es sobrenatural? Es sobrenatural. ¿Es espiritual de Dios? No es de Dios, porque lo que es de Dios es transformado por Dios. Lo que es de Dios glorifica a Dios y glorifica a Cristo en la vida y en sus hechos y en todo lo que hace. Y para terminar, hermano, Apocalipsis 19 y 20, y la bestia fue apresada y con ella al falso profeta. ¿Quién fue apresado? El falso profeta. ¿Y sabe que ese falso profeta? Por supuesto, acá está hablando de una persona específica. Pero ese falso profeta, hermano, es de los profetas que han salido en el mundo.
Es los profetas que llenan nuestras iglesias, no en nuestras iglesias, llenan las iglesias. Llenan las iglesias que no tienen nada que ver con Cristo. Que había hecho señales delante de ella, las señales con las cuales había engañado a los que reciben la marca de la bestia y habían adorado su imagen. ¿Y quién crees que son estos? ¿Tú crees que Juan está hablando de los islamistas? No, Juan está hablando de personas que dicen ser cristianos, dicen caminar con Cristo, dicen que tienen el poder de Dios, pero ¿qué hacen? Viven, hermanos, totalmente antagónicos a la vida de Dios. Viven totalmente ajenos de Dios. Hermanos, volvemos a hacer la pregunta y estoy terminando. ¿Cuál fue la misión de Jesús de venir a la tierra? ¿Cuál fue la misión de Jesús de venir a la tierra? Y ahí nos damos cuenta que a partir de esto, todo este bollizo sobre lo sobrenatural está ajeno a Jesús. Una vez Jesús dijo, si no ves señal, no crees. Y Jesús mostró, incluso a los que vieron el pan, lo que miramos el miércoles, estaban atrás de ¿qué? Atrás del pan. ¿Es multiplicar el pan y los peces? ¿Es sobrenatural o no? Pero ya esa gente que el miércoles estudiamos, ¿a dónde terminaron? Lejos de Jesús. Por eso Jesús le dijo, trabajad por el pan vivo que ha descendido del cielo. Trabajad por el pan eterno. Y eso es lo que Jesús estaba diciendo, lo que en otras palabras Jesús está diciendo, llenaste tu panza, pero ¿cuánto duró? Una noche, ya el otro día ya querés comer. Trabaja por el pan, como la mujer samaritana. Cuando tomó el agua de Jesús, ¿qué hizo? ¿Siguió tomando? ¿Qué hizo? Y esa agua brotó en ella, lo que Jesús dijo, vida eterna. Esa vida eterna, ¿qué hizo? Y era todo el mundo, le dijo, encontré el Mesías. Fui saciada. Dejó su cántaro, dejó lo natural, dejó lo temporal. Y buscó ¿qué? El agua viva. Y esa agua viva cuando entró en ella, ¿qué hizo? Cambió su realidad espiritual. Cambió su realidad espiritual. Y esa realidad espiritual la llevó ¿a qué? A correr por toda parte. Aunque era una mujer indeseable en aquella época por tener 5 maridos, no le importó más nada. ¿Por qué? Porque la vida espiritual se transformó. Cuando somos transformados espiritualmente, nuestro pasado no nos pesa. ¿Por qué? Porque la nueva vida de Cristo llenó todo. La nueva vida de Cristo. Si tu pasado te pesa, porque Cristo no está llenando tu vida. Y esta mujer, hermano, nos mostró realmente que lo espiritual es la realidad eterna que Dios envió para el ser humano. Y Jesús termina con esto. Una frase que nos hace entender claramente que lo espiritual es lo más importante. Cuando Jesús dice que aprovecho al hombre ganar el mundo entero y perder su alma. ¿A qué está apuntando Jesús? Podés enriquecer, podés sanarte físicamente, podés tener todo lo temporal. Ahora Jesús está diciendo que aproveche. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Todo esto, lamentablemente, que ocupa el corazón del hombre, que atrae, que nos encanta. Jesús está diciendo, escucha, todo tiene fecha de vencimiento. Lo que realmente vale es tu alma. Tu alma, ¿dónde irá si hoy Dios pide que tú fueras? ¿Dónde irá tu alma? Por eso, piensa en esta mañana. Y entiendan, hermano, y entendamos. Entendamos de que lo espiritual habla de nuestra esencia y de nuestra eternidad. Lo sobrenatural habla de lo temporal, terrenal y pasajero. ¿Que Dios puede hacer sobrenatural? Por supuesto. ¿Que creemos en el sobrenatural de Dios? Por supuesto. Y ahí vemos a los discípulos. Cuando alguien estaba enfermo, ¿qué hacían? Ponían en la radio, en la televisión, fotos por toda parte, en Instagram, en TikTok, en Facebook, todo. Sanidad, nada. Oraban y seguían haciendo ¿qué? Predicar el Evangelio de Cristo. Porque lo que vale es la vida que brota de Cristo. ¿Y qué era Dios en esta mañana? ¿Qué era Dios en esta mañana? Pongamos de pie.
quiera Dios en esta mañana podamos haber entendido la importancia. Y no solo por nosotros, hermano. Quizás alguien tiene que prestar atención de esta realidad. Que todavía en su vida no hay vida de Dios. Hay vida de iglesia, hay vida de denominación, hay vida de costumbres, de ritos. Pero todavía no hay la vida de Dios. Y hermano, ¿cómo sé si tengo la vida de Dios? Tu vida va a decir. Los que están cerca de ti van a decir. En tu trabajo van a decir, en la calle van a decir, porque el que tiene a Cristo va a reflejar a Cristo. El que tiene a Cristo tiene que vivir a Cristo. Si no vive a Cristo, es un Cristo falso. Es un Cristo falso, discúlpenme, pero es la realidad de la Biblia. Y si no crees, trae la Biblia y convénceme. La luz del justo alumbra, por más pequeña. Y es como la mañana que va en aumento. Entonces, una persona que tiene la vida de Cristo, que es transformado espiritualmente, la vida de Dios en él comienza a aumentar. Tropieza, por supuesto. ¿Pero qué hace si tropieza? Se lamenta y se levanta y sigue refugiando con Cristo y prosigue. Y prosigue. ¿Por qué? Porque su naturaleza es transformada. El que no es transformado, ¿qué hace? Peca, no le importa si glorifica a Cristo, no le importa cómo vive, no le importa lo que piensa, no le importa. Lo único que le importa es que esté bien. Lo único que le importa es que los días que le tocan vivir, estar bien, contento. Tengo lo suficiente, estar sano y nada más. Nada más, hermano, nada más. Y ahí vemos a un Pablo que fue golpeado, chicoteado, arrebentado. ¿Y qué dijo? Tengo gozo por esto. Y habló de gozo, y habló de gozo. ¿Pero por qué? Porque tenía la plenitud de Cristo dentro de él. ¿Y cuál era su deseo? ¿Cuál era el deseo mayor de Pablo? Conocerlo más y más a él. Ser partícipe de sus padecimientos. Entonces, en esta mañana, inclina tu cabeza, cierra tus ojos y piensa, ¿soy una persona transformada en mi vida espiritual? ¿Soy una persona cambiada en mi interior? ¿Soy una persona realmente que Jesús cambió mi presente, mi futuro y mi eterno? Y hermanos, quiera Dios que sí, porque lo que importa es lo espiritual. Lo sobrenatural, por más glorioso, por más maravilloso que es, tiene fecha de vencimiento. Lo único que permanece para siempre, vivir por Cristo, tener la vida de Cristo, andar con Cristo y terminar la vida con Cristo. ¿Cómo así estamos? Por eso, Señor, en nombre de Jesús te pedimos en esta mañana tu gracia. Gracias por tu palabra porque nos alumbra. Gracias porque tu palabra, Señor, nos saca del medio toda la confusión que el hombre natural intenta entrometer para tergiversar el sentido pleno y central de tu evangelio. Señor, gracias te damos porque tu evangelio no nos hace caer delante de las trampas, del engaño del enemigo, que usa lo sobrenatural para confundir lo emocional y llevarnos a estar siempre distantes de lo verdadero espiritual que es tú. Oh Dios, en nombre de Jesús, que lo que nos escuchan por la tele, Señor, que pueden también evaluar sus propias vidas. Si realmente han tenido la vida de Cristo, el perdón de Cristo, si están viviendo la realidad del Evangelio en sus vidas, si anhelan el pan del cielo, si anhelan el agua viva, si desean vivir en luz, porque todas esas cosas se encuentran en Cristo Jesús. Y si no, que en esta mañana, Señor, o en esta noche, haya realmente una entrega total para ti, una confesión delante de ti y un clamor para que tú, Señor, traiga perdón, salvación y vida eterna, que es lo verdadero y lo eterno perteneciente a lo espiritual. Y ayúdanos, oh Dios, que si hay que orar, si tenemos que clamar, que clamamos con fe, oramos con fe y creemos en tu poder lo mismo, pero sigamos
en pos de tu bendito evangelio, que es el poder tuyo. El poder tuyo es tu evangelio, Señor, que transforma, que es el milagro más grande. Transforma muertos en vida, transforma de las tinieblas a tu luz, transforma de hijos de Adán a hijos de Cristo, transforma de la corrupción a la incorrupción eterna, transforma hombres condenados a la muerte eterna para ser herederos del reino eternal de Cristo. Dios bendiga tu iglesia, Señor. Bendiga tu iglesia, bendiga a cada uno que está escuchando ese mensaje. Fortalézcanos en tu luz y ayúdanos a revestirnos cada vez más de ti, Señor, para que podamos el vivir o el morir, vivamos para ti. Y mientras vivamos, que podamos expresar tu gracia, tu favor, tu luz por medio de nosotros en la mente de Cristo y para la gloria de Cristo. Te agradecemos, oh Dios, para siempre. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos queridos. Tengan un bendito